De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Franiel Henao, quien es secretario general de Opción Democrática. Franiel, ¿qué fue lo que dijo José Horacio Rodríguez que ha provocado reacciones de sectores que todos sabemos cómo piensan en el país, que están declarando su procesamiento judicial para ser declarado traidor a la patria? Bueno, mira, yo quiero hacerte la siguiente analogía. ¿Cuál es la responsabilidad de un dirigente político? La responsabilidad de un dirigente político es reconocer lo que está mal y dar soluciones y propuestas sobre lo que está mal. Porque esa es la responsabilidad que nos da la ciudadanía cuando nos identifica y nos señala como dirigentes de la sociedad. Y es marcar rumbo y hacer propuestas para solucionar los problemas de la sociedad. Y lo que José Horacio hizo fue hacer propuestas para solucionar un problema que enfrentamos de manera constante en este país, que es el problema migratorio en la República Dominicana. Y lo que José Horacio ha hecho es hacer una propuesta responsable para empezar a construir una salida a la crisis o a la situación migratoria que tenemos frente a la realidad que vive nuestros vecinos en la República de Haití. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a políticos o a supuestos políticos con letra pequeña en vez de trabajar para apagar los incendios de los problemas que enfrentamos como país, a echarle leña a esos incendios. Y esos políticos con P pequeña no tienen otra propuesta para este país que no sea incendiar más los problemas. No la tienen. Tú le preguntas cuáles son sus propuestas para solucionar los problemas de salud, de educación, de trabajo, de economía que tiene este país, y no te saben decir ninguno, porque su única propuesta es encender la pradera. Esa es su única propuesta. Entonces, José Horacio lo que ha hecho es una propuesta sensata sobre cómo podemos avanzar para solucionar el problema, que pasa primero por combatir de manera firme el tráfico ilegal que se da en la frontera, con la corrupción y la complicidad de políticos, de militares y de empresarios que han convertido la frontera dominicana en un paso de migrantes, con una complicidad que ya es obscena y que nosotros tenemos que combatir a través de las leyes que tenemos. Segundo, que nosotros tenemos que mejorar la calidad del trabajo en los sectores agrícolas y en la construcción de la República Dominicana para que esos puestos sean atractivos para la población dominicana y sean ocupados por dominicanos y dominicanas. Eso es lo primero. Segundo, que mientras hacemos eso, o tercero, perdón, que mientras hacemos eso, nosotros identifiquemos cuánta es la cantidad de personas que necesitamos ahora mismo en esos sectores y que sean regularizados mediante los procesos que establece nuestra Constitución, mediante los procesos que establece la ley de migración de la República Dominicana, y que veamos entonces, bueno, nosotros necesitamos en este momento mano migrante de tales cantidades en cada sector, y entonces regular eso. Cuarto, nosotros tenemos que cerrar la frontera, en el sentido de que nosotros tenemos que repatriar con su debido proceso a toda persona, sin importar la nacionalidad, a su país de origen, si está en la República Dominicana de manera irregular. Y en eso estamos de acuerdo. En eso nosotros estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, construir esa política migratoria en la República Dominicana, o sea, construir una política migratoria responsable ante la realidad, parece lo que genera disgusto. Decir la verdad sobre lo que está pasando y proponer una salida a esa problemática parece el problema de sectores que, como yo te dije ahorita, no tienen otra propuesta que no sea incendiar la pradera. Y entonces no entienden o no quieren
¿qué es lo que parecería? No quieren resolver el problema, porque parece que parecería, diría yo, que el problema los alimenta y entonces no quieren salir del problema. Pero por lo que tú has planteado, yo quiero entonces, ¿cuál es el problema? Yo no le veo, ¿Qué palabra? Le decía Giovanni, todavía nada. Es una entrevista en inglés. Como yo no sé inglés, yo no sé quién hizo la traducción, no sé de qué se trata, por eso quería tener una persona, en principio, como dije en el programa, a José Horacio, pero al no ser posible, estás tú, y ha dicho qué es lo que él planteó en esa entrevista. Y a partir de la información que tú nos das, yo realmente no veo qué es lo que ha dicho José Horacio para provocar este tipo de reacciones. Bueno, eso vamos a preguntárselo a esos sectores. Es que es lo que te digo, al final es que son sectores que no tienen otra idea, otra iniciativa que no sea prender la pradera. ¿Quién puso a circular esa entrevista? No la vi en las redes, pero no he visto, no te puedo decir quién específicamente la ha promovido. Sí, pero ustedes vieron, la traducción es fidedigna, ustedes... Sí, o sea, y es lo que te digo, o sea, José Horacio lo que planteó fue... No se editó el video, eso es lo que parece. Lo que hay que decir, eso es otra cosa. Que es lo que evidencia tal vez un malentendido. O sea, la forma de manipular las declaraciones. Lo que evidencia es la vieja práctica que tienen sectores de esta sociedad minoritarios que saben hacer mucho ruido, y yo se los reconozco, son expertos en hacer ruido, pero son minoritarios y solo hay que ver los resultados electorales que han tenido los candidatos y las candidatas que han llevado elección tras elección. Y esos sectores que son capaces de hacer ruido manipulan, y eso hay que decirlo sin ningún miramiento, porque es una manipulación. Ahí lo que hubo fue una manipulación de lo que José Horacio planteó, que es esas 4 propuestas que yo desglosé hace un momento. Y entonces ahí es a eso es lo que nosotros teníamos que preocuparnos. Y preocuparnos, yo creo, porque hay muchas cosas por las que hay que indignarse en este país. Y yo creo que el tema migratorio y la falta de seriedad y de responsabilidad con la que los gobiernos que hemos tenido hasta ahora han afrontado este tema nos debería indignar, y tenemos que ser responsables. Pero hay un tema que a mí me parece más indignante y que este país no ha asumido con la vehemencia, con la energía que pudiera asumir, y que ha asumido, por ejemplo, esto que ha pasado en estos días, es que desde el 2021 en una cárcel de Miami hay un diputado preso por sus vínculos con el narcotráfico. ¿Sigue cobrando, Daniel? Sigue cobrando y no ha renunciado a su curul, ni su partido le ha pedido que ceda su curul. O sea, nosotros tenemos un legislador detenido en una cárcel de los Estados Unidos por su vínculo con el narcotráfico. Y yo creo que eso debería indignarnos, eso debería movilizarnos, como debió movilizarnos y nos movilizó en cierta medida que un ingeniero, como fue David Rodríguez, se suicidara en un baño de una institución pública en este país por las presiones de los entramados de corrupción en la construcción de obras de la República Dominicana. Bueno. Esas son las cosas, como por ejemplo, que el reciente presupuesto de la República Dominicana fue aprobado sin la propuesta que hizo José Horacio de que se aplicara la indexación por inflación para que los salarios dominicanos de los hombres y de las mujeres dominicanas que se levantan a las 5 de la mañana todos los días a salir a trabajar pudieran tener un alivio de 25,000, 30,000 pesos, dependiendo de los ingresos que tú tuvieras, frente al la sostenida alza de los precios de la canasta básica. Entonces, esas son las cosas que nosotros deberían indignarnos y que deberían ponernos en movimiento para hacer que esta sociedad cambie. Daniel, yo creo que de esas 4 propuestas que hace José Horacio, la que llevó un poquito que pudiera llamar la atención y tener algún tipo de cuestionamiento por parte de la población es el plan de regularización, porque ya el país hizo un plan hace 2 o 3 años donde se acogieron una serie de nacionales haitianos
y de otras nacionalidades a este plan de regularización para otorgarle su residencia o visa o ciudadanía. Yo creo que ese sería el único punto difícil dentro de esta propuesta. Después las otras tres la veo bien. Claro, pero José Horacio no propone un plan de regularización no ha propuesto un plan de regularización. Lo que José Horacio ha propuesto es lo siguiente: es reconocer lo que estamos reconociendo todos. Lo que reconoció el ministro de Agricultura de la República Dominicana hace solo unas semanas, que por la situación en la que está actualmente la economía dominicana, se necesita de una mano de obra migrante que está en el país. Y lo que ha planteado José Horacio y que asumimos nosotros como partido es que hagamos una auditoría de esa migración que está en esos sectores, en la agricultura y la construcción. Y esa masa trabajadora que está ahí, la regularicemos. La que necesitamos, porque es lo correcto y es lo que nos va a permitir tener más control de nuestro territorio, de nuestra frontera y darle una salida a la situación inmediata, pero que a largo plazo nosotros tenemos que mejorar nuestras condiciones, mejorar las condiciones de trabajo de esos sectores y convertir esos sectores en sectores atractivos para la mano de obra dominicana y que no tengamos una economía que dependa de una mano de obra distinta a la dominicana. Bueno, Franiel nos hacen seña de que lamentablemente el tiempo terminó. Es así. Pero espero haberle respondido a las preguntas. Bueno, yo pienso que sí, que el público le llegaron las respuestas a las interrogantes que pudimos formularte, tanto con relación al tema de José Horacio como a la parte netamente del partido, su propuesta, sus inclinaciones ideológicas. Pienso que todo eso quedó claro. Franiel, gracias, y como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Don Giovanni Almonte y de los Santos y un servidor Junior Espinosa le dicen hasta mañana.